eh, quizás lo que nosotros, gloria a Dios, quizás lo que nosotros necesitamos en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo es aprender a estar en la presencia de Dios. Creo que una de las principales cosas que a la iglesia del Señor le hace falta es aprender a estar en la presencia de Dios. Y creo yo, amados hermanos, que esto es algo tan complejo porque nosotros podemos dejar a un lado muchas veces ciertas situaciones y ciertas cosas, pero lo que nunca debemos dejar a un lado es el buscar la presencia de Dios, es el buscar la gloria de Dios, es el estar sumergidos en su presencia. Y hemos venido enseñando acerca de la oración y la importancia que tiene la oración en la vida del creyente. Y hemos enseñado acerca de los niveles de oración también, de las etapas de la oración, por decirlo así. Pero creo que en medio de lo que nosotros estamos viviendo y estamos pasando, tenemos que aprender a encontrar el deleite en esa presencia de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de que hay cosas que no se pueden separar. Por ejemplo, si tú lees Isaías capítulo 56, verso 7, la Biblia dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y eso habla acerca de la importancia que tiene la oración. Creo yo que es importantísimo entender que los tiempos de intimidad con Dios, que los tiempos de buscar el rostro de Dios, son tiempos que son muy importantes. Pero yo también me doy cuenta que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, y si usted tiene ahí su Biblia, y si quizás los que pueden poner copiar ahí, no sé, tal vez no puede copiar, pero si me puede ayudar, o puede buscar en su Biblia. Apocalipsis capítulo 5, verso 8, habla de dos elementos bien importantes que se dan al estar delante del trono de Dios. Y creo que nosotros a veces desaprovechamos lo que Dios nos quiere dar, pero lo desaprovechamos porque quizás la mayor parte del tiempo nosotros somos ignorantes de lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Y dice así: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahora mire esto: cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Mire qué impresionante. La Nueva Traducción Viviente, gracias Jonasito, dice: y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, aquí es en donde quiero detenerme un poco, porque lo que la Biblia está enseñando en Apocalipsis capítulo 5, verso 8, es que hay una relación íntima entre la adoración y la oración. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, yo entiendo que lo que Dios ordena es que la adoración alrededor del trono debe fluir de una manera interactiva delante de Dios, juntamente con los tiempos de oración. El domingo en la congregación sucedió algo impresionante, y es que yo sentí que Dios quería hacer algo. Yo sentí que Dios quería seguir dando algo, pero como que en alguna medida nosotros, en el momento de estarlo adorando a Él, no logramos entender lo que Dios quería hacer, y como que no llegamos hacia donde Dios quería que llegáramos. La mayor parte del tiempo lo que sucede es que nosotros no hemos aprendido a deleitarnos en la presencia de Dios. Y creo que eso es parte de lo más complejo que puede haber, porque al ser así,
nosotros dejamos de disfrutar de los beneficios que Dios tiene para nosotros cuando nosotros llegamos delante del trono. Creo que si yo tuviera que sentar una premisa esta noche, la premisa sería: la adoración debe darse con la misma intensidad que la oración. Y quiere decir entonces que pareciera ser, por eso es que no podemos asociar la adoración con cánticos. O sea, no solamente es cantar el adorar. Cuando nosotros empezamos a comprender la forma en la que Dios diseña el tabernáculo, tenemos que empezar a entender que lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a permanecer allí en la presencia de Dios. Si usted tiene Isaías capítulo 56, verso 7, la Biblia dice así: los recrearé en mi casa de oración. Mire qué impresionante es esto, porque esto me habla a mí, amado hermano, de la importancia que tiene delante de los ojos de Dios el que nosotros permanezcamos, diría yo, de alguna manera, regocijándonos en el Señor. Si yo me regocijo en Él, entonces yo voy a poder tener claro aquello que Dios quiere empezar a trasladarme a mí. Mire lo que dice Isaías 57: los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Impresionante. Quiere decir, y según veo yo, lo que en su momento Dios quiere que nosotros aprendamos es a encontrar, hermano, el deleite en la presencia de Dios. Es decir, que en el momento en el que nosotros entramos a esa dimensión de adoración, nosotros vamos a empezar a experimentar un gozo sobrenatural, porque lo que Dios quiere es trasladarnos a nosotros su gozo, que es la fuente de nuestra fortaleza. El gozo del Señor es la fuerza de mi vida. Ahora, quiere decir entonces que cuando yo empiezo a entender los ciclos de oración de parte de Dios, yo voy a empezar a entender cómo es que Dios da una promesa y cómo es que Dios en Isaías 56 del 6 al 8 lo que está hablando es que Él quiere llevarnos a su santo monte para que nosotros estemos recreándonos ahí. Si usted habla de recreo, usted va a entender que es un tiempo de disfrutar, es un tiempo de estar regocijados ahí. Y creo que es lo que a nosotros nos hace mucha falta. Porque nosotros no logramos, nosotros creemos que la adoración es solamente a veces el momento previo a la prédica. Cuando verdaderamente lo que sucede es que Dios nos está llamando a nosotros para que nosotros entendamos que debemos tener claro que lo que va a provocar Dios a través de llevarnos a su monte santo, es decir, a través de empezar a subir en nuestra adoración a Dios, es que va a empezar a traer como resultado la hermosura hacia nosotros, la hermosura de su santidad. Por eso cuando usted lee los salmos y usted ve los salmos están divididos como en segmentos. Y llega un momento en el que los salmistas empiezan a escribir unos salmos que son conocidos como salmos de ascenso gradual. Eso quiere decir que son salmos que empiezan a ayudar al salmista a subir de dimensiones. ¿Por qué? Porque el propósito en el corazón de Dios es que nosotros entendamos y encontremos que la adoración es lo que se va a dar constantemente alrededor del trono de Dios. Entonces, yo tengo que entender que yo voy a empezar a disfrutar a Dios. Yo voy a empezar a deleitarme en Dios cuando yo empiece a entender que debo romper mis paradigmas de aquello que a mis ojos la adoración significa. Espero que me esté siguiendo aquí. Si yo logro entonces romper ese paradigma, si yo logro romper los esquemas que yo traigo, entonces voy a entender que adorar es más que cantar. Yo voy a encontrar el deleite en la hermosura de Dios.
Yo necesito entender que mi actividad en el reino será contemplar la hermosura de Dios. Es decir, cuando yo esté en el cielo, cuando yo sea transformado y llevado junto al Señor, yo voy a estar cautivado constantemente por la hermosura de Dios. Dios va a ser el deleite y el placer eternamente. ¿Por qué? Porque desde aquí, cuando yo empiezo a practicar, entre comillas, practicar, cuando yo empiezo a ejercitarme en la adoración genuina, lo que va a empezar a suceder es que yo voy a estar deleitándome en la hermosura de Dios. Y yo voy a empezar a entender que esa hermosura de Dios es la hermosura que se desprende cuando yo empiezo a rendirme en adoración delante del trono de Dios. Isaías capítulo 61, versos 1 al 3, no se cumplirían en mi vida si yo no aprendo a estar metido en la presencia de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Oiga. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar, a ordenar, y dice que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Entonces, cuando yo entro a la presencia de Dios, por eso necesitamos aprender a estar en la presencia de Dios, porque cuando nosotros logremos desprender de Dios la virtud de Él, la virtud de su hermosura, la virtud de su santidad, entonces Dios va a empezar a obrar los milagros que Él ha determinado que va a obrar. El Señor va a cambiarte a ti y va a cambiarme a mí en la medida que yo me deleito en la hermosura de Dios. Cuando tú entras ahí, hermano, por eso nosotros necesitamos entender que estar metidos en la presencia de Dios, adentrarnos en su gloria, adentrarnos en su majestad, tiene que ver con estar fascinados en nuestros corazones por Dios. Eso estaría bueno para dar un seminario de adoración. Pero yo necesito que nosotros logremos ver lo que Dios quiere y la relación que hay entre la adoración y la oración. Por eso es que se puede llegar a levantar una intercesión profética a través de tiempos de adoración. ¿Por qué? Porque lo que Dios empieza a provocar es que la hermosura de Dios fascina nuestros corazones. Entonces nuestra hermosura en Dios empieza a traer a nuestras vidas una gran seguridad. El propósito de Dios al haber redimido a los hombres fue llenarlos de su hermosura para hacer cosas para Él. Mire qué impresionante. Mientras yo estoy más cautivado por la hermosura de Dios, yo voy a poder ser habilitado para poder dar a conocer las obras de Dios. Yo necesito entender esto porque en la medida que yo le doy a Él, es como que el ambiente se empieza a cargar y a cargar y a cargar y a cargar y a cargar de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios trae la hermosura de Dios. Y la hermosura de Dios desata en mi vida la santidad de Dios. Y la santidad de Dios me habilita a mí para impartir esa belleza de Jesús hacia los demás. ¿Cuántos están aquí todavía? Yo necesito empezar a encontrar el deleite y el regocijo en Dios. Por eso debemos aprender no solo a adorarle, oiga, no solo a cantarle, sino en el momento en el que nosotros entramos a su lugar santo, porque la promesa es que nos va a llevar al monte santo. Y al llevarnos al monte santo, el propósito es provocar que nosotros seamos hermoseados, que se nos cambie la ceniza por gloria. Que se nos cambie la tristeza por óleo de alegría. Que se nos dé un manto de alegría
en lugar de un espíritu angustiado. Es decir, las cosas van a empezar a cambiar en nuestros corazones en la medida que nosotros aprendamos a deleitarnos en la presencia de Dios. Cuando nosotros entendamos que al estar ahí, por eso a Dios hay que provocarlo para que desate su bendición sobre nosotros. Es que esto es algo tremendo porque en la medida que yo le doy más a Dios, su palabra se empieza a cumplir en mi vida y Él empieza a ejercer algo dentro de mi corazón. Ahora, esa es la razón por la que un hombre llamado David declaró su anhelo más profundo delante de Dios. Si nosotros entendemos el principio de Dios, de empezar a fluir, porque hemos hablado acerca de cómo debemos orar a Dios, hemos hablado, hermanos, acerca de cómo acercarnos a Dios, cómo clamar, cómo gemir, pero eso debe ir unido al fluir de la adoración, para que entonces se empiece a desprender de Dios lo que Dios nos quiere dar a nosotros. No hay lugar más hermoso que poder permanecer en la presencia de Dios y ser transformado allí. No hay nada más glorioso. Salmo 27:4 escribe David: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Pero oiga, para inquirir en su santo templo. Es decir, había una relación. Mire qué impresionante. Había algo que era necesario hacer. Había algo que era necesario cambiar en el corazón de David. Por eso él anhelaba estar en la presencia para entonces empezar a inquirir. Es decir, cuando tú estás ya metido ahí en la presencia de Dios, cuando estás ahí en ese momento de gloria, lo que toca es empezar a inquirir por las cosas que a ti te están pasando, para empezar a provocar una respuesta de Dios. Mire, esto es así, que fue lo primero que Jesús le preguntó a aquel hombre Bartimeo antes de obrar el milagro en él. ¿Qué fue lo primero? Lo primero fue: ¿qué querés que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Es decir, hay que provocar algo. Y eso solo se logra al estar en la presencia de Dios. Mire qué impresionante es esto. Entonces, la hermosura de Dios era el tema central de David cuando él se presentaba delante de Dios. David escribe el Salmo 149. Y David escribe en el Salmo 149 las dinámicas para permanecer en la presencia de Dios de una manera placentera. David empieza, si usted estudia el Salmo 149, mire el verso 4 lo que dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Es decir, el solo hecho de ser salvo hermosea al hombre. Qué impresionante, ¿verdad? Pero el contentamiento de Dios, la gracia, el favor, la misericordia de Dios, tiene que ver con llegar a entender que Dios va a encontrar su contentamiento en nosotros. Adorar no es solo cantar. Adorar no es solo músicos ungidos. Adorar es lograr entender
que cuando estás ahí, puedes empezar a inquirirle a Dios. No dije a reclamarle, ¿verdad? Dije inquirirle a Dios. Porque cuando nosotros le empezamos a inquirir, Él empieza a provocar cosas maravillosas en nosotros. Empieza a derramar su santidad. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos presentado sedientos delante de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos hemos presentado delante de la presencia de Dios necesitados? El Salmo 36:8 dice: tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Ahora, dése cuenta entonces. Lo que el salmista estaba diciendo es: hay una respuesta de Dios para aquellos que le buscan y logran entrar al lugar de su presencia. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra para siempre. Qué impresionante, ¿verdad? Por eso es que no podemos concebir a un Dios egoísta como muchos lo conciben. Debemos entender que Él galardona a los que le buscan. Entonces Dios va a empezar a responderte en la medida en que tú empieces a inquirir delante de su presencia. Esa es la gloria. Eso es lo glorioso de estar en tiempos de intimidad con Dios. Cuando nos humillamos delante de Él. Porque Dios empieza a impartir, Dios empieza a redimir, Dios empieza a otorgar la misma belleza y el deseo que Él posee. Y esto, hermano, es algo glorioso. Porque en la medida que yo empiezo a comprenderlo, entonces yo empiezo a crecer. Yo empiezo a prosperar. Yo empiezo a prosperar en mi corazón. Amado, anhelo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Entonces estoy hablando de un prosperar en mi alma. Y esto es parte de lo que yo necesito entender. Cuando tú y yo estamos ahí en la presencia de Dios, según lo que dice la Biblia, Salmo 16:11, hay delicias a tu diestra. Cuando yo logro entender esto, es cuando empiezan a suceder las sanidades en el corazón, cuando empiezan a revertirse los juicios de Dios contra el pecado del hombre. Es cuando yo logro entender, hermano, cuando yo logro entender que Dios usa esa atmósfera para empezar a provocar algo dentro de mi corazón. Yo necesito entenderlo. Regocíjese de gloria los santos. Salmo 149:5. Canten con gozo sobre sus camas. Mire qué impresionante. Sean los loores de Dios en su boca y una espada de 2 filos en su mano. Qué impresionante, ¿verdad? Es decir, que en el momento mismo en el que yo empiezo a entender, por eso es que yo debo empezar a entender cómo es que fluyen los momentos de adoración. Por eso es que yo necesito entender que no debo ser irreverente a ese momento en el que Dios está empezando a manifestar su gloria. Porque lo que Él está haciendo es derramando sobre nuestras vidas su belleza, su santidad, su redención, su perdón de pecados.
¿Por qué? Porque yo me estoy presentando con un corazón contrito delante de Él. Qué impresionante es entender los ámbitos de gloria que se forman cuando nosotros estamos adorando a Dios. Es algo maravilloso. Porque es algo que nosotros sí necesitamos empezar a vivir en nuestras vidas. Y necesitamos con denuedo empezar a entender lo que Dios quiere hacer. Dios va a ser tu recompensa principal. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:1, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces cuando tú te presentas delante de Dios, Él te empieza a hablar. Qué glorioso es entender. Ahora, mire esto, pues, está siguiéndome aquí todavía, le estoy dando versículos bíblicos, pero es que el mundo de la adoración va más allá. Es decir, cuando yo lo que quiero es entender, ¿qué le habrá inquirido David a Dios? ¿Cuál habrá sido el diálogo de David con Dios? ¿Cuál habrá sido? ¿Qué habrá sido lo que David inquiría delante del trono de Dios? ¿Qué habrá sido? Yo necesito entender que en la medida que yo me acerco a ese momento de gloria de Dios, lo que empieza a suceder en ese preciso momento es que Dios empieza a crear una transformación y empieza entonces a traer respuestas. Y lo que empieza a provocar en mi vida es que Él empieza a desatar su palabra que trae consigo sus promesas. Ahora, mire qué impresionante es esto entonces. Porque cuando yo logro entender lo que Dios quiere hacer, es algo así como que Dios está diciendo, yo lo que te voy a dar a ti, yo lo que te voy a dar a ti, es algo tan sobrenatural que vas a empezar a entender. Mi promesa para tu vida. Ahora mira, hermano, yo necesito entenderlo entonces. Porque en la medida que yo lo entiendo, entonces yo empiezo a entender todo lo que Dios quiere hacer para mí. Yo empiezo a entender lo que Dios quiere hacer. Empiezo a entender lo que Dios quiere manifestar. Empiezo a entender lo que Dios quiere realizar. ¿Me está siguiendo? Acompáñeme en su Biblia. Porque aquí hay algo glorioso que empieza a suceder. Si yo lo que quiero es entender qué sucede ahí cuando estoy en la presencia, por eso es cuando uno entra en esa dimensión de la presencia de Dios. Dios empieza a hablar, Dios empieza a hacer algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque nosotros somos su amada. Nosotros somos su amada. Nosotros somos su iglesia. Y nosotros necesitamos entenderlo. Una búsqueda continua. ¿Qué le habrá inquirido David al Señor? Mire, esto es algo glorioso, hermano. Y es tan glorioso que nosotros necesitamos asimilarlo.
Por eso yo debo estar tan atento a ese momento de Dios. Debo estar tan abierto a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y debo entender lo que Dios verdaderamente quiere que yo entienda. Isaías capítulo 62. Vamos a leer varios versos ahí. Cuando tú logras entrar ahí a la presencia de Dios, empiezan a suceder cosas poderosas ahí. Y te será puesto un nombre nuevo. Nunca más te llamarán desamparada, sino que serás llamada Efsiba, y tu tierra Beulá. Como el joven se desposa con la virgen, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Los que os acordáis de Jehová, permaneced constantemente buscando su gloria. Eso es lo que quiere decir ahí. Pero cuando yo veo esto, por eso es que yo le debo dar la reverencia del caso al estar ahí en su presencia. ¿Por qué? Porque Él está haciendo algo. Él está empezando incluso a cambiarme el nombre. Porque cuando yo entiendo el nombre que Dios me da a mí, empiezo a comprender mi identidad espiritual de lo que Dios quiere hacer conmigo al empezar a derramar su gloria y su deleite sobre mi vida. ¿Te puedes imaginar a Dios deleitándose en ti a pesar de tus debilidades? Qué impresionante, ¿verdad? ¿Qué versión será esa, Evelyn? Dice: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsiba, y tu tierra Beulá. El amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Qué impresionante. Es decir, si yo logro entender, por eso es tan importante la vida en santidad. Por eso es tan importante el estar atentos a lo que Dios está haciendo en los momentos íntimos con Él. Que sí, uno puede buscar a Dios, pero sucede algo cuando estamos juntos. Por eso la Biblia dice: hay gran voz de júbilo y de salvación en las tiendas de los justos. Entonces, yo necesito entender que lo que Dios le reveló a David es que Dios se deleita a pesar de. Esa es la razón por la cual cuando yo estoy delante del trono, yo necesito prestar toda mi atención para saber qué es lo que Dios quiere darme a mí. La única manera en la que vamos a poder resistir las cosas que vengan más adelante será a través de momentos íntimos con Dios, en los que nosotros estemos atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque debemos ser cimentados en el entendimiento de que cuando yo llego al trono de la gloria, hay algo que sobrepasa mi entendimiento y es lo que Dios empieza a cambiar. Por eso es que yo no puedo ser irreverente. Por eso es que yo necesito meterme ahí a su gloria y estar atento a lo que Él me quiera decir. Aleluya. Esto es la gloria de entender el diseño de Dios para su iglesia. Mire pues, yo necesito entender que lo que Dios ha prometido, Dios va a empezarlo a cumplir en la medida que yo empiece a preocuparme
por pasar tiempo con Él. Por eso sería ilógico el yo no aprovechar cuando Dios desciende en una reunión. Se llamará mi deleite está en ella. Qué impresionante, ¿verdad? Porque Él se va a deleitar en ti. Entonces yo necesito entender que hay una recompensa de Dios. Necesito entender que Dios va a empezar a romper con cosas que había dentro de mi corazón. Necesito entender que ahí es en donde Dios me va a empezar a cambiar la naturaleza, cuando Dios me va a empezar a transformar a mí, cuando Dios me va a empezar a dar algo. Pero debo entender que no es solo la oración, sino también la adoración. No es solamente el estar ahí, sino cuando usted lee en la Biblia, lo que provocó la adoración de los 24 ancianos fue que la palabra de Dios en Apocalipsis dice que hubo truenos y hubo terremotos en la tierra. Es decir, que mi adoración lo que debe provocar es que haya una conmoción en mi vida. Pero ¿cómo lo podré lograr? Si cuando estoy ahí metido en la presencia de Dios, estoy pensando en cosas terrenales. ¿Cómo lo podré lograr si cuando estoy metido ahí en la presencia de Dios, lo que yo estoy pensando es si me como un chicle o no? No puede ser. Es el tema de entender que lo que Dios derrama es para empezar a romper los paradigmas en mi vida, porque la Biblia dice que Él va a empezar a hacer cosas sobrenaturales cuando nosotros empecemos a inquirir al estar dentro de la presencia de Dios. Juan 15:11 dice: para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Note lo que la promesa de Isaías, que va a revertir la situación del corazón. Dios quiere revertir la situación en tu corazón. Por eso los momentos de gloria en Dios son momentos que nosotros debemos aprovechar para ser cambiados ahí, para ser transformados ahí, provocar el corazón de Dios. ¿Por qué cree usted que las compañías de profetas ponían a los músicos, a los tañedores, a que profetizaran juntamente con ellos? Es como que Byron empezara con un ritmo en la batería, y de ahí Chepe empezara con unos acordes que se vayan pegando a la batería. Se empieza a crear una atmósfera, adoración y oración. Hoy hasta con efectos especiales le predico. Porque hay cosas que empiezan a suceder. Es lo que Dios quiere hacer, lo que Dios te quiere dar. Juan 16:22: se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Por eso el que se expone a la presencia nunca debiese salir igual. Claro, a menos que su mente y corazón no estuvieran ahí. Juan 16:24: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, tengo que entender, Dios me va a recompensar, pero Dios me va a transformar. ¿Cómo? Con el principio espiritual del derramamiento de la hermosura de su santidad sobre mi vida. La búsqueda de la santidad es lo que nos dirige a los tiempos de intimidad. La búsqueda de santidad es lo que empieza a provocar en nosotros que Dios empiece a derramar su gracia sobre nosotros. Por eso los tiempos de intimidad con Dios
son demasiado importantes. Porque ahí suceden cosas. Cuando tú estás metido allí, puedes llegar a tocar el cielo. Ahí Dios te empieza a hablar, Dios te empieza a dictar, Dios empieza a provocar, Dios empieza a hacer, Dios empieza a desatar, Dios empieza a cambiarte. Esa es la razón por la que cuando llegamos delante de Dios, debemos cuidar nuestra conducta. Debemos cuidar aún nuestra vestimenta. Cuando Josafat y la gente de Judá, si alguien me ayuda a encontrar ese versículo, dice la Biblia que el Señor le habló a Josafat cuando los enemigos venían en contra de Josafat. Dice que Dios le habló a Josafat y le dijo: dile a toda la gente de Judá que se vistan con vestiduras blancas, vestiduras de santidad. Y lo único que tendrán que hacer cuando vean que el enemigo viene es empezar a cantar y empezar a decir: porque bueno es Dios y su misericordia es para siempre. Pero primero les dijo que se vistan de la manera correcta. Por eso, aún para llegar al templo, aún para presentar, aunque no llegues al templo, aún para presentarte delante de Dios, lo que debe haber en ti es la reverencia de cómo te vistes para estar delante de Él. Porque eso también cuenta. ¿Estás aquí todavía? Busca el versículo, dice Josafat y la gente de Judá. Yo necesito entender esto. Ajá, ese creo que es, fíjate vos. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo ni se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo. No es ese. Alguien que me ayude, dice que les puso vestiduras blancas, pero no es. Gracias, Jonasito. Sí, ese es. Ajá, muy bien, gracias, Jonasito. El 20. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando: el Señor alabando por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: de gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Es algo que tengo que entender. Ahí voy a buscar el verso donde dice: pongan las vestiduras blancas. Pero yo necesito entender esto. Porque necesito saber que Dios va a responder. Santidad. El Señor antes, cuando se manifestaba a Moisés, le decía que ninguno más se acerque aquí, porque mi santidad va a estar aquí y no vaya a hacer que yo los mate. Hablábamos con mi esposa y cuando la nube se movía, el pueblo se postraba. Necesitamos entender esto. Salmo 29:2: dad a Jehová la gloria debida a su nombre y adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Santidad. La santidad va a ser un escudo para ti. No solo te protege, sino provoca que tu vida sea efectiva cuando estás peleando espiritualmente. Necesitamos entenderlo. Necesitamos conocerlo y necesitamos ponerlo por obra.
Por eso el entrar en intimidad con Dios requiere que nosotros sepamos la gran bendición que esto va a traer a nuestras vidas. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 29:2. Pero también lo dice el Salmo 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Ahora yo necesito enfocarme y entender aquello a lo que Dios me llamó, que tiene que ver con provocar desde el trono de Dios, provocar desde el trono de su gracia, que Él empiece a cambiar algo cuando yo vengo delante de Él. Gracias, Malen, ahí está. Algunos que alababan en vestiduras santas. Yo necesito entenderlo. Yo necesito adorarlo, pero en la hermosura de su santidad. La pregunta es: ¿cómo me estoy acercando a Dios? ¿Cómo lo estoy haciendo yo? ¿Qué le estoy presentando a Dios cuando yo llego delante de Él? ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Cómo te estás presentando ante Él? Éxodo 15:11, Moisés dice: ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? ¿Quién como Él? No hay nadie como Él. Nadie. Nadie es como Dios. Nadie. Espero estarme dando a entender esta noche, porque el tiempo de intimidad con Dios debe ser así, en el que yo me prepare, porque Él va a hacer cosas grandes. Si no, ¿para qué me presento delante de Él? Sino, ¿por qué lo hago yo? Es tan importante para Dios incluso la manera en la que yo me presento delante de Él, la manera en la que yo me acerco a Él, la manera en la que yo me abro a Él, la manera en la que yo inquiero a Él. Pero todo es en la hermosura de su santidad. Es lo que nosotros necesitamos entender y poner por obra en todo tiempo. En todo tiempo, hermano. En todo tiempo. Por eso es que cuando estaba atormentado el rey Saúl, le dijeron que le iban a llevar a alguien que tenía 7 características. Y cuando David, que conocía los secretos de la adoración y la guerra espiritual, empezaba a tocar, lo que atormentaba a Saúl menguaba. Quizás la razón por la cual lo que atormenta en tu casa no ha menguado es porque quizás no te presentas delante de Dios de la manera correcta. Y Dios nos está llamando a nosotros a tener tiempos gloriosos con Él en la hermosura de su santidad. No se trata, amados, de solo llegar y cantar. Aún cuando quizás tú estás en tu casa, quizás cuando estás ahí en tu casa, quizás lo que sucede es que necesitas tomarte el tiempo como si estuvieras en la iglesia y adorarlo como si estuvieras en la iglesia. Yo necesito entender esto. Y necesito estar claro en lo que Dios quiere hacer en mi vida.
que Él me va a transformar a mí. Ahora mire esto, qué impresionante. Y con esto termino esta noche. Cuando tú entiendes los principios de buscar a Dios, vas a encontrar por lo menos 4 cosas que cuando tú lo haces con el entendimiento, vas a poder ver cómo es que Dios se mueve en su gloria. La adoración es acordar con lo que Dios es. Él es santo, eres bueno. Cuando tú logras entender esto, cuando tú logras ver lo que la adoración es exaltar a Dios, porque Él empieza a derramar de su misma esencia en tu corazón. Él lo empieza a hacer. Eso es la adoración. La intercesión es estar de acuerdo con lo que Él ha prometido hacer. Qué impresionante. Es cuando tú le dices: Señor, derrama tu espíritu. Por eso hay una adoración profética intercesora. Entonces, cuando tú empezás a adorar a Dios, te pones de acuerdo con lo que Él es. Pero en medio de ello, tú empezás a interceder para estar de acuerdo con lo que Él ha prometido hacer. Es decir, empezás a morir a cosas. Y en medio de ello se empieza a producir el arrepentimiento, que es empezar a romper nuestro acuerdo con las tinieblas. Empezamos a pelear por estar de acuerdo con Dios y por estar en desacuerdo con el enemigo. Por eso hay guerra espiritual en medio de la adoración. Y en medio de todo ello, se empiezan a provocar las oraciones de Dios, que empiezan a provocar la sanidad para estar de acuerdo con el corazón de Dios. Por eso es que no debemos tomar a la ligera el estar en la presencia de Dios. Por eso es. Yo necesito entender. Yo necesito saber lo que Dios ha determinado hacer.